es la opinión en sentido positivo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29 de la Ley General de Salud y 90 de la Ley del Seguro Social en materia de abasto de medicamentos, presentada por la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena, de la actual 65ª legislatura, expediente 3786. Expuesto lo anterior, se pone a consideración de esta comisión el proyecto de opinión. Si alguna diputada o diputado quisiera hacer uso de la palabra, sírvanse manifestarlo, por favor. Para el agradecimiento a la cooperación, al análisis responsable que hizo tu comisión, que dignamente presides. Nada más ahondar un poquito para efectos informativos de esta comisión, los motivos de esta iniciativa. Como ustedes saben, el abasto de medicamentos ha sido un problema recurrente en las redes sociales, en todo tipo de evidencias empíricas. Y yo me di la tarea básicamente de auditarlo prácticamente en los procesos que fueron denunciados a mi persona, y uno por uno los fui documentando para entender cuál era el problema del desabasto. Y el problema del desabasto es un problema de flujo, que en algún momento se para a lo largo del proceso, principalmente. Por ejemplo, si en un momento dado se hace una adecuada demanda de medicamentos por parte de las entidades que tienen derecho a hacerlo, y la compra, como es instruida por el señor presidente, no puede fallar nunca con los diferentes mecanismos que tenemos. En algún momento en la parte de la distribución el medicamento se pierde, el medicamento se almacena y no se distribuye hasta el final. Por lo tanto, lo que yo estoy proponiendo es algo muy sencillo, que es poner un proceso que vigile de la punta a la punta, desde la demanda hasta la llegada final al último consumidor del medicamento, para que sepamos exactamente cuáles son los diferentes cuellos de botella, digamos, que permitan coordinar a las diferentes entidades para hacerlo. Otra novedad que se va a poner a la hora de aterrizar los procedimientos es que los medicamentos ya no van a ser pedidos por medicamentos, sino por protocolos para atender los requerimientos del presidente de la eficiencia en la provisión de medicamentos. Básicamente se trata de que cada estado, de manera obligatoria, tenga que subir su demanda por tipo de enfermedad tratada en los últimos años, un promedio trimestral. Por ejemplo, tantos diabéticos mensuales o trimestrales en promedio, etcétera, etcétera. Y una comisión de salud que ya existe para enfermedades catastróficas establece cuál es el mejor protocolo para esa enfermedad. Entonces, les envía el medicamento de acuerdo con protocolos modernos para evitar que pidan medicamentos en colisión con laboratorios, o porque no conocen cuáles son los nuevos medicamentos, y eviten que al final pues, se quedan esos medicamentos obsoletos almacenados. Les agradezco muchísimo la opinión positiva y espero que podamos seguir adelante con esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada presidenta, me gustaría participar. Adelante. Adelante, Gracias. Diputada. Bueno, me parece un buen inicio esta propuesta de la diputada Armendáriz, un buen inicio en el tema del sistema. Sin embargo, creo que, bueno, queda todavía muy alejado de cómo vamos a hacerle para que las comunidades más alejadas puedan, que no cuentan con un sistema en donde alimentar el tipo de medicamentos que faltan o el material, y bueno, pues todavía va a ser un poco tardado porque estas comunidades van a tener que llegar pues a las capitales o a las ciudades más pues más concurridas, en donde sí existe este sistema, y bueno, pues el tema va a ser un poco lento. Me parece de inicio un buen objetivo
pues un buen planteamiento, pero creo que todavía hay que pulirlo mucho. Pero no coincido que el problema de la falta de medicamentos sea por un tema de distribución, simplemente no lo hay. Y creo que eso es lo que hay que atacar primero. Como en el pasado, si bien había carencia de medicamentos en algunos medicamentos, y lo digo con conocimiento de causa porque mi hermana es enfermera en el Hospital Morelos de Chihuahua. Y entonces, como nunca en la vida no hay medicamentos. Antes a lo mejor nos faltaba de un cuadro básico o de un fin de semana que necesitamos por lo menos 10 medicamentos, pues había 7, 8, ahorita hay 2. Y eso pues habrá que ver cómo lo reparten. Creo que hace falta un buen diagnóstico y no pensar solamente que es un tema de distribución. El medicamento no existe, no está, no hay en nuestro país. Yo creo que desde ahí habrá que pensar en este sistema que también atienda la parte de la compra, de estas compras consolidadas que el gobierno federal pues ha implementado, no han llegado, no han dado los resultados esperados. Si bien yo soy partidaria de las compras consolidadas porque ayudan mucho a ahorrar, etcétera, pero no ha funcionado en el tema de medicamentos y no funcionó la primera vez y lo siguen haciendo. Entonces creo que pues es un buen avance, creo que está corta la propuesta, pero bueno, por lo menos hay ya una iniciativa por parte de Morena de querer solucionar o de querer encontrar un camino y aceptar que verdaderamente hay una carencia de medicamentos en todo nuestro país. Gracias. Diputada presidenta, si me permite. Adelante, diputado. Le agradezco mucho. Primero, yo creo que lo que es indudable es reconocer el esfuerzo que Patricia ha hecho siempre en esta área. O sea, me parece que la persona de Patricia ha hecho muy buenos esfuerzos. Sin embargo, el tema es mucho más complejo que lo enunciado. Yo estaría a favor de esta positividad, sin duda. Pero definir el modelo de atención forma parte clave, y en este caso la atención primaria a la salud, que se está enfocando en el caso del INSABI, este modelo SABI de atención, pues tendrá que consolidarse muchísimo más. El segundo concepto que tendría que consolidarse muchísimo más son las redes integradas de servicio, que es un modelo que vale mucho la pena que podamos fortalecer de todas las instituciones. Y aquí, pues la seguridad social no sigue el mismo modelo que tiene el modelo SABI. Ahí valdría la pena también, así como homogeneizamos algunas leyes, valdría la pena homogeneizarlas. El tercer tema, que me parece ya todavía mucho más complejo, es pensar que los medicamentos se manejen por protocolos de atención. Es decir, cuando uno analiza la cantidad de enfermedades que existen en la CIE 10, pues sería imposible manejar tantos protocolos. Por eso se priorizan y se estandarizan algunos manejos, en algunos casos con normas técnicas, en otros, como por ejemplo las enfermedades catastróficas, no solamente se priorizan, sino además se establecen protocolos técnicos específicos. Si pensáramos en lo que en días pasados se aprobó, como fue el caso de la hepatitis C, por ejemplo, es diferente el tratamiento para alguien que tiene hepatitis C si tiene cirrosis. Es diferente si tiene hepatitis C y está post-trasplantado. Es diferente si tiene hepatitis C y tiene una cirrosis descompensada. Es diferente si tiene hepatitis C y tiene un cáncer hepático. Entonces, ahí hay protocolos técnicos definidos por el propio Consejo de Seguridad General y con grupos de trabajo específicos. Pero estandarizar el manejo de la diarrea, pues, hay protocolos para estudiar la diarrea. Entonces, eso me parece un poco complejo, pero sin embargo, insisto, que el entusiasmo de Patricia en esto es muy importante. Yo estoy a favor de que vayamos avanzando, porque lo que es un hecho es que ya sea por logística, o ya sea por la falta de compra de medicamentos, o por la falta de distribución apropiada, lo que es un hecho es que en la calle no hay medicamentos, hay una gran falta de medicamentos, y se sigue comprobando con los resultados que antier presentó el Instituto de Salud Pública y el equipo multidisciplinario que dio resultados a la encuesta de salud y nutrición, críticamente más en el caso de las vacunas, donde se ha visto una caída importantísima y que hoy muchos estados mexicanos no tienen las vacunas básicas de nuestros niños. Y el último detalle para comentar con Patricia y con ustedes, cuando se habla es que las entidades federativas deben mandar, recordarles que desde enero del 2020 el INSABI es el responsable en todas las entidades federativas de preparar la demanda junto con el resto de las instituciones, ya sea para que se haga compra consolidada o no, o como ahora el IMSS, que ya liberó las compras a las unidades administrativas estatales, pues definir el mecanismo de demanda y señalar
pues que ya estamos en agosto, es decir, ya vamos muy tarde para las demandas, pero del próximo año, no del año que queremos estar resolviendo, que es el 2022. Estamos hablando de la demanda que debe ser comprada para el año 2023 y para el año 2024. Es cuanto, Presidenta, a favor de la opinión de la Comisión de Seguridad Social. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la voz? Bueno, yo me permito solicitar la palabra y quisiera comentar que sobre lo que estamos opinando en este momento de manera específica es sobre el establecimiento de un sistema de control de medicamentos encargado de gestionar toda la información relacionada con la cadena de abasto. No estamos aquí opinando sobre lo que podría ser el modelo de atención, no estamos opinando sobre si hay desabasto o no hay desabasto. Aquí el valor, desde mi punto de vista, más importante de la iniciativa que se presenta y que será resuelta en comisiones unidas entre salud y seguridad social en su momento y que nos compete dar opinión, es en la importancia de tener un instrumento de registro de información que nos permita medir la situación, que nos permita controlar. No hay problema alguno que pueda resolverse si no es un tema que esté debidamente medido con evidencias reales. Lo que ha venido sucediendo con la discusión del abasto es que efectivamente surgen problemas en una unidad de salud, surgen algún otro en una unidad distinta, en otras no surgen problemas y lo que sucede es que no tenemos información integrada que nos permita saber en toda la cadena de abasto cómo está la circunstancia y en dónde se encuentra la última medicina, el último insumo médico, en qué lugar se encuentra. El abasto es reconocido efectivamente como un proceso en cadena. Eso no lo decimos nosotros solamente, es el cómo está reconocido por la propia Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, plantea que para poder garantizar el abasto adecuado, suficiente y oportuno, se tiene que considerar el proceso como una cadena con eslabones totalmente articulados que va desde la planeación, la adquisición, la distribución, la dispensación y el consumo. Entonces, si nosotros no tenemos un sistema que registre eso, que registre la planeación, que registre las compras, que registre el cómo se han distribuido esas compras, que registre también cómo se ha dispensado y y quiénes son los pacientes en su momento que han tenido y consumido o usado el medicamento y el insumo médico, pues entonces siempre tendremos una discusión llena de huecos y poco certera. Entonces, el valor, desde mi punto de vista, de esta iniciativa tiene que ver con que podamos tener un sistema único nacional de registro de la cadena de abasto y entonces sí podamos diagnosticar y conocer y por lo tanto coadyuvar a solucionar los problemas que existen en algún punto de la cadena o en donde se rompió alguno de los eslabones. Quiero decirles a todo el público que nos escucha que no se está planeando, la iniciativa per se
no dice cómo se hace la planeación. Nuestra diputada Patricia Armendáriz ha argumentado cómo puede ser. Sin embargo, eso no está en el alcance ya propiamente de la reforma, dado que esto es materia de las propias autoridades sanitarias. Aquí de lo que estamos hablando es que la planeación debe estar debidamente registrada, que la adquisición debe ser acorde a esa planeación, que la distribución de lo adquirido debe estar perfectamente articulado con el proceso de adquisición, y que se debe conocer en dónde se encuentran en su momento almacenados para la dispensación y en qué momento han sido efectivamente ya prescritos, y estar el medicamento en manos de el paciente, de los derechohabientes, de los usuarios de los servicios de salud. Entonces, de lo que hablamos aquí es de un sistema de registro de información que nos va a permitir tener información oportuna para la toma de decisiones, y que, por cierto, pues en muchos países de América Latina es lo que ha ayudado a resolver la problemática. Y también, por último, déjenme compartirles que en un estudio realizado por una servidora desde la Universidad Veracruzana y en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud, ya desde el 2011, y ahí están las publicaciones de los resultados, pudimos demostrar que cada una de las instituciones de salud en México, incluyendo las de seguridad social y las que atendían a la población sin seguridad social, tenía sistemas de registro completamente diferentes, y que por lo tanto no era posible analizar la información en su conjunto y conocer cuál era el problema, porque ya desde entonces, y estoy hablando de 2011, pues había muchísimos problemas de abasto sin poder conocer exactamente dónde estaba la problemática. Entonces, este estudio se hizo incluso con el reconocimiento en ese momento de la Secretaría de Salud, derivado de que había todo un problema de abasto que no era posible medir. Así es que solamente termino diciendo, si hoy hay problemas de abasto, claro que no los debe haber, pero es un problema viejo en nuestro país que no hemos podido resolver, entre otras cosas porque no tenemos un sistema de cómo medir el problema y poder, en su caso, tener los elementos objetivos para la toma de decisiones. Desde luego que mi voto es a favor de la propuesta de la diputada Patricia Armendáriz. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Sí. Diputada presidenta, para rectificación de hechos, un servidor. Adelante, diputada. Bueno, gracias. Bien, en un inicio me expresé, yo creo que no hubo mucha atención por parte ahí de los que están reunidos en el salón. Me expresé sobre el sistema y dije que lo celebraba y dije que estaba a favor. Hice unos comentarios adicionales que creo que no están de más, porque lo sustenté en que la presentación del sistema todavía estaba acotado y que habría que pensar cómo fortalecerlo. Y me preocupa, lo que más me preocupa es que la presidenta señala que no hay un diagnóstico. Después de 4 años no hay un diagnóstico, y así lo señala la presidenta, que no estamos hablando de diagnósticos. Perdón, creo que tendríamos que tener un diagnóstico para poder tener este sistema. Un diagnóstico de lo que está pasando para ver cómo va a operar el sistema, cómo lo vamos a alimentar, cómo vamos a saber qué está pasando en las clínicas más alejadas en los estados, en el país, y cómo está funcionando en las grandes ciudades, en las grandes capitales. Creo que me expresé en un momento y felicito a la diputada Patricia por lo menos presentar una iniciativa que sí vaya a atender el tema del desabasto de medicamento. No es un tema de atacar, es una realidad que estamos viviendo, insisto, y reconozco que no es solamente en esta administración que ha habido carencia de medicamento, pero no al grado de lo que están viviendo todas las familias mexicanas en el país. Lo dejo hasta ahí. Me parece que es urgente
esta comisión pudiera trabajar en un buen diagnóstico en el tema de desabasto. Yo creo que el doctor Héctor Jaime sí lo tiene, pero podría ser en su momento un trabajo importante de esta comisión. ¿Es cuánto? Diputado Héctor Jaime, solicito. Gracias. Sí, muchas gracias. Para la rectificación, de hecho, atendí con precisión lo señalado en la intervención anterior. Y señala solamente que, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, el nivel de surtimiento, cuando lo ha auditado la Federación, pues tiene un nivel de surtimiento arriba del 95%. Es decir, arriba el estándar, y ha sido ese desde el año 2006 en Guanajuato. También me tocó participar como titular del IMSS, que tiene un sistema extraordinario, hoy lo han dejado de usar, y que cuando se hizo con Transparencia Mexicana hicimos los reportes. Porque, ¿cómo definir si está bien surtido en una persona? Hacíamos encuestas de salida en unidades de primero y segundo nivel para ver el nivel de surtimiento, y el nivel de surtimiento estaba por arriba del 95%. Yo creo que el sistema de información, como bien se dice, pues es todo un ciclo. El ciclo desde quién hace la solicitud, cuándo se tiene que comprar, cuándo se tiene que licitar, cuándo tiene que llegar, cómo se tiene que distribuir. Pero hoy hay en México sistemas que han demostrado, como el de Guanajuato, que tiene un nivel de abasto muy superior al estándar nacional. Entonces yo sí creo que hay sistemas ya existentes, por eso digo que a favor de este esfuerzo de Pati, yo creo que tiene defectos en los temas como se señalaba de manera puntual, y que obviamente no puede haber sistema único. Cuando estamos hablando de un sistema que tiene que surtir y seguir con rastreadores más de 2,000 millones de medicamentos que deben de atenderse en México, se ve un tema un poco complejo, pero el sistema de abasto de medicamentos, distribución y logística es un sistema verdaderamente complejo, y sí llama la atención que en 4 años ya de gobierno no se haya podido tan siquiera continuar con lo que se tenía. Y digo, en el IMSS hay un extraordinario sistema. Es cuanto. Muchas gracias. Bien. Con tu venia, Presidenta, nada más un pequeño comentario. Adelante. Yo quisiera enfatizar lo que yo he encontrado en mis investigaciones, en el sentido de que hay muchísima responsabilidad de cada federación en dar un buen servicio o no darlo, comenzando con la parte de provisión de medicamentos. Porque yo no sabía, por ejemplo, y que la tuve que aprender con lo que he estado haciendo con todas las dependencias, es que los estados todavía continúan ellos siendo responsables de una parte importantísima del abasto de sus propios medicamentos, sin que el INSABI tenga que participar en ellos. Esto es porque el INSABI nada más puede comprar medicamentos hasta el 30% del presupuesto asignado a salud de los estados, y el resto depende de los estados comprarlo o no. Para mí ha sido muy triste ver que el federalismo que tenemos le da este mosaico, como lo está diciendo ahorita nuestro amigo el diputado del PAN, en el sentido de que algunos sí son responsables, otros no lo son, y la idea es homogeneizar la información para poder realmente arreglarla como acertadamente dice la diputada Ivonne. Muchas gracias. Como acertadamente dice la diputada Ivonne. Muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Alguien más que quisiera hacer uso de la voz? Bien, de no haber más intervenciones, solicito a la secretaria consultar a las diputadas y los diputados si es de aprobarse el proyecto de opinión. Sí, Presidenta. Se consulta a las diputadas y los diputados si es de aprobarse el proyecto de dictamen expuesto. Para tal motivo pido que abran 3 minutos el sistema de votación para que las diputadas y diputados emitan su voto. Si alguna diputada o diputado desea emitir su voto de viva voz, hágalo saber mencionando su nombre y grupo parlamentario, por favor. Patricia Armendáriz, el grupo parlamentario de Morena, a favor. Gracias, diputada. Diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, en reconocimiento a esta iniciativa, esta opinión, a Patricia Armendáriz y a la Presidenta, a favor. Gracias, diputada. María de Jesús Aguirre, grupo parlamentario del PRI, a favor. Gracias, diputada. Itzel Domínguez Solís.
Gracias, diputada. Diputada Claudia Delgadillo González, del Partido Verde, a favor. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada Itzel, se cortó un poquito el sentido de su voto. ¿Lo puede repetir, por favor? Gracias, presidenta. Diputada Itzel Domínguez, del Partido Verde, a favor. Gracias. ¿Alguien más falta de emitir su voto? Se cierra el sistema, por favor. Presidenta, se emitieron 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto, se aprueba la opinión en sentido positivo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29 de la Ley General de Salud y 90 de la Ley del Seguro Social en materia de sistema de información de abasto de medicamentos. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe